vamos a hablar con la licenciada Josefina Quitiú Racedo, profesora emérita de la UNT, fundó y dirigió la maestría en Psicología Social en la universidad, fundó y dirigió el Instituto Superior No Universitario de Psicología Social y el CERPACU, Centro de Rescate y Revalorización del Patrimonio Cultural de Filosofía y Letras de la UNT. Bueno, y vamos a conversar con Quitiú acerca de la mirada de la psicología social, analizando el impacto en la subjetividad tras 60 años de golpes de Estado, crisis, luchas sociales, y va a ser una referencia directa al caso trágico, sin duda, para todos los tucumanos y tucumanas del cierre de 11 ingenios, recordarán ustedes, allá por 1966. Quitiú, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Clarita. Acá muy bien en Tucumán, el Ya de Tucumán de vuelta. los inviernos lindos antes, ahora el Tucumán de los inviernos fríos. ¿Cómo Sí. estamos? ¿Cómo estás? Bueno, bien, como Bien. siempre, uno ve el presente a partir también de aquellas cosas que pasaron y ve el pasado en relación a lo que estamos viviendo hoy en nuestras condiciones, ¿no? Sociales, Sí, culturales, políticas. Por eso está sí. bien, esta preocupación creo que no es mía, no es de un solo sector, de una sola manera, sino que también es una preocupación que tiene una larga historia, no solo de estos 60 años. Está bien que conversemos un poco cómo en el presente vemos reflejado todavía estos procesos. Nosotros decimos unas heridas que no se han cerrado en estos 60 años, porque hemos tenido 2 golpes, uno cada 10 años, y los demás Mm. cada 10 años, cambios y o situaciones que también se convierten en la guía para entender nuestros procesos, para entender nuestras maneras de vivir en este país, ¿no? Sí. Ahora me interesa mucho, Quitiú, a la luz bueno, de este verdadero plan sistemático de miseria planificada, ¿no? Como decía Walsh, que está aplicando el régimen mileísta, ¿cuál es el aporte, cuál es la mirada desde la psicología social? Bueno, nosotros en Tucumán, en el año 60, en los 60, digamos, teníamos todo un proceso de desarrollo tan crítico, porque veníamos de una situación de unos años desde la caída de Perón, que había comenzado a gestar nuevamente toda la defensa de los conquistados durante el Bien. peronismo. Creo que esos 10 años previos al golpe del 66 dieron cuenta de la necesidad que teníamos como pueblo de resolver, ¿no?, lo que había sucedido con la dictadura primero de Aramburu, bueno, y después el gobierno que duró tan poco tiempo constitucional. Mira, nosotros creo que acá lo que se junta para mí es lo que hacíamos esos jóvenes o esa generación que le hemos llamado la generación del 60, Sí. para entender y para salir adelante. Nosotros veníamos haciendo, bueno, por ejemplo, la apertura de la universidad, ¿no? En los 60 ya se consolida la universidad que había cerrado el periodo peronista, ¿no? Con Descole, por ejemplo, en Tucumán, y esa Mm. universidad tenía un florecimiento, diría yo, de nuevas carreras. Una, la psicología. Sí. Y esto sirvió a muchos jóvenes también para comenzar a entender algunas situaciones que venían dándose en nuestra provincia, las luchas. Yo creo que ahí nosotros, como diría, nacimos como jóvenes, como intelectuales, como comprometidos con los cambios sociales, nace en esa etapa. Por Sí. eso cuando pensamos qué pasó y qué se ha resuelto desde ahí para acá, si es que ha habido una nueva manera de vivir o de pensar, bueno,
ubicamos en la década del 60 mundialmente, ¿no? Todo lo que sucedió, por ejemplo, en Europa, que después se plasma en el Mayo francés en el 68, las luchas anticolonialistas, donde se están acabando las últimas colonias francesas, españolas, inglesas, ¿no? Las liberaciones de los países, marcó muchísimo el inicio nuestro como parte de una realidad que buscaba nuevas explicaciones, ¿no? Sí. Y creo que eso, por supuesto, hoy no está dado de esa manera, pero hoy sí también tenemos esto que se va produciendo desde hace tantos años, cuántas guerras simultáneas están pasando para que nosotros digamos, bueno, el mundo sigue en guerra o el mundo ha empezado un nuevo ciclo de guerra, ¿no? Sí. Sí, bueno, no podemos dejar de mencionar la Revolución Cubana, ¿no? Que también fue, claro, fue un hito, ¿no es cierto? Y bueno, y tantos otros factores y encuadres que podemos hacer. Ahora, centrándonos en la verdadera tragedia social, económica, ¿no? Cultural que implicó para Tucumán el cierre masivo de ingenios por obra y gracia del dictador Onganía. Tengo la impresión, no sé cómo lo analizan ustedes, de que es una fisura, un golpe estructural a Tucumán que no se cerró nunca, en realidad. Bueno, justamente mi rodeo, un poco tratando de hacerlo, que pensar juntas que lo que pasó no fue solamente, bueno, en cada uno de nosotros, en cada región del país, en cada provincia, sino también que venía siendo un proceso que tiene incidencias de distintas formas, ¿no es cierto?, de la expansión, de convertirnos en el patio trasero de los yanquis. En esa época están todos los países de la región con golpes de Estado. Entonces creo que vamos a poder entendernos si también entendemos lo que ha significado para la provincia de Tucumán esa organización económica y esa organización política y cultural para entender que el golpe buscó en Tucumán, por ejemplo, en Mendoza con la viña, los lugares donde había que buscar la transformación, entre comillas, de un país para sumarlo a esa nueva playa de países que dependan de los poderosos, ¿no? Yo creo que para nosotros la búsqueda estaba dada en entender el colapso. Y ese inicio del 66, por ejemplo, que fue hasta junio, que es el golpe, venía siendo ya muy, muy caótico, ¿no? Muy incomprensible. Las luchas cotidianas, ya habían sucedido tantas manifestaciones de jóvenes, de los obreros, de las familias, ¿no? Entonces, yo lo que quería, por ejemplo, reflexionar con vos, es qué pasó con la llegada en ese año, en septiembre, octubre del 66, a Tucumán de Pichon Rivière, que vamos a decir, no sé si la casualidad existe, pero fue oportuno que un hombre como él, que traía un prestigio muy alto alrededor de lo que significaba la psicología y el psicoanálisis, viniera y nosotros encontráramos en él alguien a quien preguntar, si podemos hacerlo así metafóricamente. Claro. Pudimos hacer un grupo, ¿no? Éramos estudiantes, yo estaba muy fresquita de psicología recibida en la universidad, era un grupo de inquietos. Todavía el proceso político de militancia estaba en sus inicios, teníamos todos alrededor de los 20, 30 años. Y eso significó un inicio de una respuesta a esa pregunta de qué hacer ante el colapso, ¿no? Nosotros no estábamos formados, ni los ingenieros agrónomos,
me acuerdo la gente que integrábamos ese sector, que nos acercamos a Pillón y le dijimos que queríamos conversar y si él podía, bueno, un poco analizar lo que nos pasaba como parte integrante de eso que pasaba, ¿no? Y creo que eso, en el caso particular, hizo que esas respuestas que Pillón nos daba, que era, bueno, estar junto con, ir a ver qué pasa. Nosotros estamos en la ciudad, la gran mayoría del drama estaba en los pueblos, en las ciudades del interior de la provincia. Significó que pudiéramos comenzar a diseñar también un mapa nuestro de lo que significa la relación entre lo productivo, material, la economía y los procesos de organización familiar, por ejemplo, que fue uno de mis primeros inquietudes. ¿Qué pasó y qué empezó a pasar con esa diáspora infame que, bueno, alejó más de 200.000 tucumanos, ¿no?, al resto del país para salir? Por ejemplo, ¿qué pasó con los vínculos? ¿Cómo era esa relación interna de las personas que se iban, que están plasmadas en enormes números de situaciones que Pillón vivía en el viaje del tren de Buenos Aires a Tucumán y de Tucumán de regreso todos los meses a partir del año 67, que era cuando el tren se iba repleto de aquellos que iban a buscar el sustento en otro lado. Entonces, de ahí creo yo que esa situación no hubo, bueno, vamos a decir, la respuesta necesaria, porque estábamos en dictadura, de aquellos que debían atender las necesidades, ¿no es cierto? Yo tengo muy claro la forma en la que se fragmentó esa vida cotidiana, esa relación. No sé si vos te acordarás, el operativo Tucumán hacía que trataran de mantener ocupado a una parte de aquellos obreros que estaban sin la fábrica, haciéndolos trabajar en el cerco, en el campo, por ejemplo, que haga zanjas toda una mañana, 3, 4 días haciendo una especie de canal en un campo, para después hacerlo llenar de vuelta con la misma tierra esa zanja. Entonces era muy cruel desde el punto de vista psicológico el trato para la población que sufría directamente el embate. Más allá estaban los industriales que también trataban de salvarse, muchos volvieron a salvarse como siempre pasa, pero muchos otros tampoco pudieron mantener las fábricas abiertas, ¿no? Pienso en el ingenio Lastenia, en el ingenio del Fingallo. Entonces es un panorama que hoy nosotros estamos analizando, bueno, el grupo acá en Tucumán, en el país, que tenemos la psicología social, hoy nos muestra que eso no fue nunca abordado como correspondía, digamos, como necesitaba nuestro pueblo. De ahí que esta situación que nos plantea la crueldad de un gobierno títere, desde un punto de vista, porque sirve a los intereses absolutos de los de afuera, un gobierno que procura desmontar estructuras psicológicas que tenemos todavía funcionando, como la solidaridad, el proyecto conjunto, ¿no? Entonces, ¿por qué en el presente podemos decir que estos 60 años atrás no son que saltaron del 66 al 2023? No, son 60 años que vienen desarrollándose distintas formas, con avances, con esperanzas, con logros, y al mismo tiempo con esos retrocesos también infames de la década del 70 y lo de los 90, y los pocos tiempos que han tenido 2 o 3 años, que entre el 73 y el 76, bueno, hubo una posibilidad de esperanza de un gobierno que volvía a atender a la mayoría y que se rompió. O después de lo de Menem, digamos, llegar a Menem fue también otra tragedia. Entonces, ese panorama creo que hoy es muy importante que nosotros podamos
tomar algunos de nuestros aspectos para los que están en el presente, que no han vivido y que buscan desesperadamente hoy seguir vivos dignos, ¿no? Con dignidad. Sí. Bueno, ahí está. Sí. Hola, ¿me escuchás? Sí, te oigo. No, decía, lamentablemente tenemos poco tiempo, pero cuando hablamos del impacto en la subjetividad, creo que hay un factor, ¿no? Contextual, no solo en nuestra sociedad, sino en las sociedades en plural, a nivel global, que es la encerrona de la soledad, del individualismo, que difiere, está en las antípodas, digamos, de el espíritu colectivo en materia de organización de lucha, digamos, de las décadas que estás mencionando. Quizás sea ese, digo yo, uno de los desafíos más importantes a vencer, ¿no? Es correcto, totalmente. Por supuesto que yo estaba tratando de ponerme en el campo donde está imperando esa situación, Sí, pero que por eso ahí es el lugar donde podemos seguir peleándole. El sí, individualismo, bueno, no es nuevo, ¿no es cierto? En la década de los 90 lo imponen, pero sí, no nos gana. El sentido de la solidaridad, vamos a llamarle así, el del grupo, el de la reposición de las mejores formas de colaboración social, no desaparece, sino que está siendo amenazado con este avance que no tiene otra cosa que apoyo en ideas que yo diría socavan los aspectos más emocionales de la identidad, claro, no los aspectos de las formas reales de vida, de sí, organización, de búsqueda de resolución. Por eso sí, darle la batalla a nosotros, nuestra batalla es impedir que avance una situación que nos amenaza formalmente en el campo urbano, ciudadano, en el campo sí, del trabajo. sí, Y creo sí, sí, que apoyarnos también en conocer y reconocer la capacidad de lucha de nuestro pueblo y de los distintos sectores en sus sí, distintas manifestaciones va a ayudar a cerrar también esto que yo considero que es lo que no se puede lograr todavía, y es que recuperemos eso que nos ha convertido a nosotros en un pueblo de valiente, de corajudo, como nos calificaron a los tucumanos y a todos los argentinos, frente a este avance que pretende lograrlo. Y ahí sí, está la lucha hoy, creo yo, sí, para nosotros en psicología, conocer mejor los valores que tenemos y recuperar lo vincular, que es lo que rompe el individualismo. Cuando el claro, otro está para y está con uno, el individualismo no crece. Y exactamente. al ¿no? Y bueno, seguro que podemos seguir conversando, porque esta semana que viene para mí, para muchos de nosotros es muy importante que ayudemos a que se conozca que no es que vivimos en dolor, pero sí el dolor avanza y nosotros tenemos que buscar la forma de entender cómo fue aquella época para entender cómo es esta. Sí, Bueno, por ahí como estamos. rearmarnos, ¿no? Sí, Rearmarnos en todo ahí es sentido. Kitiu, en la despedida quería preguntarte justamente eso. ¿Tienen alguna agenda, digamos, ya sea de conversatorios, mesas, paneles, charlas, o son actividades institucionales al interior, digamos, de la escuela? No, tenemos en primer lugar todos nuestros alumnos, los integrantes de la ciudad y la de Monteros, están en esta tarea todo este tiempo, buscando recuperar memorias, la presencia de la vida de los pueblos nuestros en el interior de la provincia está en la escuela de Monteros, donde nuestros alumnos actuales, son gente grande, son hijos y nietos de aquellos que vivieron lo que significó la destrucción de su vida diaria, ¿no? Esa es una, Ajá. todo nuestro conjunto de alumnos.
Sí. En la universidad, la Facultad de Filosofía y Letras tiene unas jornadas muy importantes a partir del 22 de agosto, Ujú. también de debates y de testimonios de lo que ha sido el periodo, yo insisto mucho, de los 60 años acá. Y Sí. nosotros estamos, yo estoy invitada para el, no sé si ya te habrá llegado, el Ingenio de las Artes, Beatriz Tula, tiene organizado todos los años una conmemoración de lo que significó el cierre de los ingenios, y ahí va a haber una actividad muy importante el día 22, que es cuando se celebra, o se conmemora el cierre de los primeros ingenios, con Ujú. una actividad a la tarde muy, muy linda, muestras fotográficas de la Maggie Ponce sobre los afreros, Sí. música. Voy a hablar un poco sobre lo que significa hoy el saber quiénes somos, la identidad, y creo que eso se va sumando en todo este tiempo a distintas actividades que sería bueno que se puedan también articular, no aparecer como pequeños recuerdos en cada lado, ¿no? Que Sí, sí. Tucumán recupere eso, sería tan lindo. Bueno, Ya te voy a... vamos, claro, vamos a ir siguiendo a medida que se acerque un poco más el tiempo, ¿no? Porque falta poco menos de un mes. A medida que se acerque el tiempo, vamos a volver a conversar para recordar la realización, ¿es cierto?, de estas en Sí, plural actividades y volver a conversar. para que perdamos el miedo, diríamos nosotros en psicología social, y nos Mm. volvamos a juntar entre todos. Nos hace Así mucha va a ser. falta, querida Kitty, nos hace mucha falta. Te mando un abrazo enorme. Igualmente, que esté mejor su lesión. Bueno, gracias, Kitiu. Hasta pronto, hasta pronto. Pronto. Hemos estado en diálogo con la licenciada Josefina Kitiu Racedo,